Solo no dejes que el abuelo suba al escenario. Esas palabras me las gritó Adriana, mi nuera, delante de toda la familia reunida en la iglesia de Santo Tomás, mientras yo ajustaba mi único traje gris que había mandado lavar 3 veces para que quedara perfecto. Era la boda de mi nieta Sofía, la hija mayor de mi compadre Aurelio, y yo había estado ensayando toda la semana las palabras que quería decir cuando me tocara bendecirlos como el patriarca más viejo de ambas familias. Me quedé ahí parado, con el nudo de la corbata a medio hacer, viendo cómo todos los invitados voltearon a mirarme como si hubiera dicho una grosería en misa de domingo. El silencio se hizo tan pesado que se podía oír hasta el zumbido de las moscas que entraban por las puertas abiertas de la iglesia. Adriana siguió acomodando las flores del altar como si no hubiera pasado nada, pero yo vi perfectamente cómo le temblaban las manos cuando movía los claveles blancos. «¿Por qué dices eso, mija?», le pregunté con voz tranquila, aunque el corazón me latía como martillo neumático descompuesto. Ella ni siquiera volteó a verme, solo siguió con sus flores y me contestó por encima del hombro: «Ya sabes por qué, don Francisco. No queremos que pase como la otra vez». «¿La otra vez? ¿Cuál otra vez? En todos mis 71 años nunca había hecho el ridículo en ninguna boda. Al contrario, siempre me habían pedido que diera la bendición final porque la gente respetaba mi palabra y mi experiencia. Pero ahí estaba Adriana, tratándome como si fuera un borracho o un loco que no sabía comportarse en público. Ramón, mi único hijo, estaba parado junto a la entrada principal de la iglesia, revisando su celular y fingiendo que no había escuchado nada. Pero yo lo conozco desde que era del tamaño de mi puño y sé perfectamente cuándo está evitando enfrentarme. Los hombros se le ponen tensos y empieza a mover el pie derecho como cuando era niño y había roto algo en la casa. La nieta de Aurelio, la novia, se acercó corriendo con su vestido blanco toda alborotada. «Abuelito Pancho, ¿sí vas a dar la bendición después de la ceremonia? Mi mamá me dijo que tú eras el que más experiencia tenía para estas cosas». Sus ojos brillaban como estrellitas, igual que los de mi propia nieta cuando era chiquita, y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Antes de que yo pudiera responder, Adriana la agarró del brazo y se la llevó hacia el altar. «No, mi amor, tu padrino Ramón va a dar la bendición. Es más apropiado así», y me echó una mirada que me atravesó como cuchillo filoso. «Más apropiado». Ramón, que apenas llevaba 5 años casado y ni siquiera sabía cambiar un fusible en su casa. Ramón, que cuando se le descompuso la tubería del baño, tuvo que llamarme a las 6 de la mañana para que fuera a arreglarle el problema. Ese Ramón era más apropiado que yo para dar consejos de matrimonio. Me senté en la banca de atrás, la que está junto a la imagen de San José Obrero, y traté de entender qué había pasado. La boda que yo había pagado completa, desde el vestido de la novia hasta la renta del salón de fiestas, se estaba convirtiendo en mi propia humillación pública. Y lo peor de todo era que no entendía por qué. Durante toda la ceremonia no pude quitarme de la cabeza las palabras de Adriana. «No queremos que pase como la otra vez». Esa frase me daba vueltas en la mente como disco rayado. Pero por más que buscaba en mi memoria, no encontraba ninguna ocasión en que hubiera hecho algo vergonzoso en una boda o cualquier celebración familiar. Después de que el padre Gonzalo terminó de casar a los muchachos, todos se dirigieron al salón Los Arcos, que está sobre la avenida López Mateos. Yo había escogido ese lugar específicamente porque tenía buen sonido y espacio suficiente para las 120 personas que habíamos invitado. El dueño, don Chema, me había dado precio especial porque conocía mi trabajo desde que le construí la ampliación de su casa en la colonia del Fresno. Me tocó sentarme en la mesa principal, junto a los padrinos y la familia más cercana. Adriana estaba a mi derecha
Y cada vez que yo trataba de platicar con alguien, ella interrumpía la conversación o cambiaba de tema. Cuando el compadre Aurelio me preguntó por mis proyectos de construcción, Adriana inmediatamente empezó a hablar del nuevo trabajo de Ramón en la empresa de ingeniería. Francisco ya está jubilado, decía, como si estar jubilado significara estar muerto. Ahora Ramón es el que mantiene a la familia. Y Ramón asentía con la cabeza, sonriendo, como si fuera cierto que yo no aportaba nada a la casa. ¿Mantiene a la familia? Si yo era el que había pagado el enganche de la casa donde vivían, el que les había regalado el carro cuando nació su primer nieto, el que todavía les daba dinero cada mes para los gastos extras que no alcanzaban a cubrir con el sueldo de Ramón. Pero ahí estaba mi nuera, pintando una realidad completamente diferente delante de toda la familia. Cuando trajeron la cena, mole poblano que había pedido especial del restaurante de Doña Carmen, el mismo que servíamos en mi propia boda hace 40 años, Adriana no me sirvió plato. Se levantó a servir a todos los demás de la mesa, empezando por su mamá, luego por sus hermanas, después por Ramón, y al final se sentó a comer dejando la cazuela vacía junto a mi lugar. ¿No vas a cenar, papá?, me preguntó Ramón, pero sin levantarse ni hacer ademán de servirme. Ya me sirvo yo, le dije tratando de mantener la dignidad. Pero cuando me levanté por el mole, Adriana me quitó la cazuela de las manos. Ay, don Francisco, ese mole está muy condimentado para usted. Mejor le traigo un caldito de pollo que está más suave. ¿Muy condimentado? Si yo había estado comiendo mole desde antes de que ella naciera. Si el mole poblano era mi platillo favorito desde chamaco. Pero todos en la mesa asintieron, como si Adriana fuera enfermera y yo fuera un enfermo que no sabía cuidarse. Cuando llegó el momento de los brindis, el padrino de anillos se levantó con su copa de tequila y empezó a hablar de los consejos que los mayores de la familia queríamos darle a los novios. Don Francisco, como el patriarca más respetado de las dos familias, ¿quiere decir unas palabras? Yo ya me estaba levantando, con el corazón lleno de orgullo y las palabras preparadas desde hacía una semana, cuando Adriana me jaló del brazo y me obligó a sentarme. Ay, no, mi suegro está muy cansado. Mejor que hable Ramón, que es más joven y tiene la mente más fresca. ¿Mente más fresca? Como si yo fuera un senil que ya no sabía ni hablar en público. Como si los 70 años de experiencia y sabiduría que tenía no valieran nada comparados con la juventud de Ramón. Y lo peor de todo era que nadie dijo nada. Todos asintieron como si fuera lo más natural del mundo que me callaran y me trataran como estorbo en una fiesta que yo había pagado con mis propios ahorros, mientras veía a Ramón levantarse para dar las palabras que yo había soñado pronunciar. Mi mente se fue a aquella mañana de octubre del año 83, cuando él tenía apenas 10 años, y me ayudó a mezclar el cemento para los cimientos de nuestra primera casa propia. Sus manitas se ensuciaban con la mezcla y me preguntaba, «Papá, ¿cuándo voy a saber construir casas como tú?» «Cuando seas grande, mijo», le respondía yo mientras revisaba que las proporciones de arena, cemento y grava estuvieran perfectas. «Pero primero tienes que estudiar para que seas ingeniero, no albañil como tu papá». Le había prometido eso desde que aprendió a caminar, que él iba a tener una vida mejor que la mía, que iba a usar corbata en lugar de overol, que iba a trabajar en oficina en lugar de bajo el sol. Durante 18 años trabajé turnos dobles en la constructora Hermanos Unidos para pagarle la carrera de ingeniería en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mientras él estudiaba cálculo y diseño estructural, yo cargaba bultos de cemento de 50 kilos bajo el rayo del sol para que nunca le faltara dinero para libros, pasajes o comidas. Mi espalda se fue encorvando año con año, pero cada vez que veía sus calificaciones pegadas en el refrigerador, se me olvidaba el dolor. El día de su graduación, el 20 de julio del año 2007,
Llegué al auditorio de la UNAG 2 horas antes de la ceremonia para conseguir lugar en primera fila. Llevaba puesto mi traje café, el mismo que había comprado para mi boda, pero que Esperanza me había arreglado para que se viera más moderno. Cuando lo vi recibir su título, lloré como no había llorado desde que nació. Mi hijo es ingeniero, le dije a todos los que quisieran escuchar. Mi hijo va a diseñar edificios. 3 años después conoció a Adriana en una fiesta de su trabajo. Ella era recepcionista en una empresa de materiales para construcción. Tenía 24 años y una sonrisa que le iluminaba toda la cara cuando Ramón la traía a comer los domingos. Don Francisco, me decía, su hijo habla todo el tiempo de usted. Dice que es el hombre más trabajador que conoce. Cuando decidieron casarse, yo le regalé el terreno donde ahora vive su familia. Un lote de 200 metros cuadrados en la colonia Jardines de la Cruz que había comprado con mis ahorros de 20 años, pensando que algún día sería mi herencia para Ramón, para que empiecen su matrimonio con casa propia. Les dije el día que firmamos las escrituras. Un hombre casado necesita su propio techo. Construimos la casa entre los dos. Bueno, yo la construí y él me ayudaba los fines de semana cuando no tenía trabajo en la oficina. Cada ladrillo, cada varilla, cada metro de concreto lo pagué de mi bolsillo y lo coloqué con mis propias manos. Cuando mis nietos vivan aquí, pensaba mientras aplanaba las paredes, van a saber que su abuelo les construyó el hogar donde crecieron. Los primeros años de matrimonio, todo era felicidad. Adriana me hacía café cuando llegaba de visita, me preguntaba sobre mi trabajo, me decía suegrito con cariño. Ramón pasaba por mi casa cada domingo después de misa para platicarme de sus proyectos en la ingeniería. Papá, todo lo que sé se lo debo a usted, me decía. Usted me enseñó que el trabajo honrado es lo único que vale en esta vida, pero algo empezó a cambiar cuando nacieron los nietos. Primero fue sutil. Adriana ya no me hacía café, solo me ofrecía agua. Después dejó de preguntarme por mi trabajo y cuando yo trataba de contarle algo, cambiaba de tema o se iba a la cocina. Las visitas de Ramón se fueron espaciando. De cada domingo a cada 15 días, después una vez al mes, después solo en ocasiones especiales. Y ahora aquí estaba, viendo a mi hijo dar consejos matrimoniales en una fiesta que yo había pagado, mientras su esposa me trataba como si fuera un viejo senil que ya no servía para nada. El mismo hijo al que le enseñé a ser hombre, al que le pagué los estudios con el sudor de mi frente, al que le regalé casa y terreno, ahora se levantaba para tomar mi lugar como si fuera lo más natural del mundo. Los días que siguieron a la boda fueron como vivir en una neblina extraña. Cada conversación telefónica con Ramón se sentía forzada. Cada visita a su casa se volvía más incómoda. Adriana había cambiado completamente su trato hacia mí, pero de una manera tan sutil que si yo me quejaba, parecería que estaba exagerando o inventando cosas. El miércoles fui a llevarles unos juguetes que había comprado para mis nietos en el mercado San Juan de Dios. Como siempre, toqué la puerta y esperé a que me abrieran. Pero esta vez, Adriana tardó casi 5 minutos en salir. Cuando finalmente abrió, tenía puesta una bata de casa y me miró como si fuera vendedor ambulante. «Ay, don Francisco, está muy temprano». «Los niños todavía están desayunando», me dijo, parada en la puerta sin invitarme a pasar. Eran las 9:30 de la mañana, la misma hora en que había visitado a mi familia durante los últimos 15 años. Pero ahí estaba ella, bloqueándome la entrada a la casa que yo mismo había construido ladrillo por ladrillo. «Solo vengo a dejar esto para los muchachitos», le dije, mostrándole la bolsa con los carritos de metal y las muñecas que había escogido con tanto cariño. Ella tomó la bolsa sin siquiera abrirla para ver qué contenía. «Se los doy después, cuando estén menos inquietos». «Menos inquietos». Mis nietos siempre se emocionaban cuando me veían llegar. Salían corriendo a abrazarme y me pedían que les contara cuentos de cuando su papá era niño. Pero ahí estaba Adriana, inventando excusas para alejarlos de mí.
El viernes siguiente era el cumpleaños de mi nieto menor, Pedrito, que cumplía 5 años. Durante toda la semana había estado preparando una sorpresa, una casa de muñecas de madera que había hecho en mi taller, pintada de azul y blanco como la casa real donde vivía. Había trabajado todas las tardes lijando cada pieza, armando cada cuartito, imaginándome la cara de felicidad que pondría cuando la viera. Llegué a las 4 de la tarde, la hora que habíamos quedado para la pequeña celebración familiar. Pero cuando toqué la puerta nadie me abrió. Escuchaba risas y música adentro, voces de niños jugando y adultos platicando. Toqué más fuerte, 3 veces, 4 veces, hasta que finalmente Ramón abrió la puerta. «Ay, papá, se me olvidó decirte que se cambió la hora», me dijo, rascándose la cabeza con cara de pena fingida. Empezamos desde las 2 porque los niños de la escuela tenían otros compromisos. Se le olvidó decirme. Si habíamos quedado específicamente el martes anterior, cuando me llamó para confirmar la hora. Si yo había organizado toda mi semana alrededor de ese cumpleaños, si había pasado 5 días haciendo la casita de madera pensando en la sonrisa de Pedrito. Por encima del hombro de Ramón pude ver el pastel ya partido, los globos ya desinflándose, los niños ya cansados de jugar. La fiesta estaba terminando y yo llegaba con mi regalo como invitado indeseable, que llega cuando ya todos se quieren ir. «Papi, mira lo que te traje», le dije a Pedrito cuando logré entrar. El niño se acercó corriendo y sus ojos se iluminaron cuando vio la casita de madera. Pero antes de que pudiera tomarla, Adriana se la quitó de las manos. «Qué bonita, don Francisco. La guardamos para que no se maltrate con tanto juguete que ya tiene regado». ¿La guardamos? Era un regalo para que la disfrutara, no una pieza de museo. Pero Pedrito ya había volteado a ver otros juguetes más coloridos y modernos que habían traído otros familiares. Mi regalo de 5 días de trabajo se fue a guardar en un closet junto con las cosas que no se usan. El domingo siguiente intenté llamar a Ramón para invitarlo a desayunar, como habíamos hecho durante años. Sonó el teléfono 7 veces antes de que contestara. «Bueno, hijo, ¿quieres que vayamos a desayunar al lugar de siempre? Invito yo, como cada domingo». «Ay, papá, es que ya tenemos planes. Adriana quiere llevar a los niños al parque nuevo que abrieron en Zapopan». Era la 3ª vez en el mes que tenían otros planes para nuestro desayuno dominical. Antes, Ramón me marcaba desde el viernes para confirmar la hora y el lugar. Ahora tenía que rogarle para conseguir un rato de su tiempo, y aún así me salía con excusas. Esa noche me quedé sentado en mi sillón de siempre, el que está junto a la ventana que da al patio donde Esperanza tenía sus macetas de geranios. En el silencio de mi casa vacía, una pregunta me carcomía las entrañas como ácido de batería. ¿En qué momento había dejado de ser el papá que merecía respeto para convertirme en el estorbo que había que tolerar? El martes de la semana siguiente decidí ir a visitar a Ramón sin avisar, llevándole unos elotes que había comprado en el puesto de Doña Lupe, los que más le gustaban cuando era niño. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué de repente me trataban como extraño en la familia que yo mismo había construido? Cuando llegué a la casa, vi que estaba abierta la ventana de la sala y se escuchaban voces adentro. Me acerqué para tocar la puerta, pero algo me detuvo cuando reconocí la voz de Adriana hablando por teléfono con alguien. «Te digo que ya no aguanto, hermana. El viejo viene todos los días con cualquier pretexto. Ayer trajo juguetes, hoy seguramente trae otra cosa. No entiende que ya no cabemos todos en esta casa tan chiquita». Me quedé helado junto a la ventana, con la bolsa de elotes en las manos y el corazón latiéndome como martillo descompuesto. ¿El viejo? Así me decía cuando no estaba presente. Ramón no se atreve a decirle nada porque le da lástima, pero yo ya le dije que tiene que poner límites. Los niños ya están grandes y no necesitan que el abuelo los esté malcriando todo el tiempo. Las palabras me perforaron como varillas de acero hirviendo. Los niños que yo cargaba cuando eran bebés
a los que les enseñaba canciones y les compraba dulces, ahora resultaba que ya no me necesitaban porque su abuela los estaba malcriando. Además, tú sabes cómo es la gente de esa generación. Todavía creen que porque trabajaron toda la vida, uno les debe todo. Pero los tiempos han cambiado. Ahora Ramón gana bien y ya no necesitamos que nos esté manteniendo. ¿Manteniendo? Si yo no los mantenía. Les ayudaba porque quería, porque eran mi familia, porque un padre nunca deja de ser padre aunque sus hijos ya sean adultos. Pero según Adriana, mi ayuda era una carga, no un gesto de amor. El problema es que Ramón no sabe cómo decirle que ya no venga tan seguido. El otro día me dijo, es que mi papá está muy solo desde que murió mi mamá. Pero yo le contesté, pues que se busque actividades de su edad, que se meta a un club de ancianos o algo así. Un club de ancianos. Como si yo fuera un viejo decrépito que necesitaba entretenimiento para pasar el tiempo hasta morirse. Como si mis visitas fueran molestia de senil aburrido, no momentos de amor genuino con mis nietos y mi único hijo. Te juro que a veces siento que vivo con dos niños grandes. Ramón y su papá, los dos esperando que yo les resuelva todo, que yo les diga qué hacer, que yo manejé la casa como si fuera la mamá de todos. En ese momento escuché los pasos de Ramón acercándose a la sala. ¿Con quién hablas, amor? Con mi hermana. Le estaba contando lo del problema con tu papá. ¿Qué problema con mi papá?, preguntó Ramón, pero con un tono que ya sabía la respuesta, pues que viene demasiado seguido, que los niños ya no pueden jugar tranquilos, porque siempre está aquí interfiriendo, que a veces siento que esta casa es más de él que nuestra. Las piernas se me aflojaron como si me hubieran quitado los huesos de las rodillas. Tuve que agarrarme del marco de la ventana para no desplomarme ahí mismo. La casa que yo había construido con mis propias manos, en el terreno que yo les había regalado, con el dinero que yo había ahorrado durante 20 años, ahora resultaba que era mía en exceso, no de ellos por derecho. Tienes razón, escuché que respondió Ramón con un suspiro cansado. Ya está muy pesado el asunto. Mañana hablo con él. ¿Y qué le vas a decir? Pues que entienda que ya somos una familia independiente, que respete nuestros espacios, que no puede venir cuando se le antoje, como si esta fuera su casa. Como si esta fuera su casa. La casa que construí piedra sobre piedra, viga por viga, pensando que algún día mis nietos la heredarían y recordarían al abuelo que la había hecho para ellos. Ahora resulta que yo no tenía derecho ni siquiera a visitarla cuando quisiera ver a mi propia familia. Me alejé de esa ventana como zombi, con los elotes todavía en las manos y las lágrimas quemándome las mejillas como ácido. Caminé hasta mi camioneta sin saber cómo había llegado hasta ahí. Dentro del vehículo, con las manos temblándome sobre el volante, una sola pregunta me martillaba el cerebro. ¿Para qué había vivido 71 años construyendo una familia que ahora me veía como estorbo? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la mesa de la cocina hasta que amaneció, mirando las fotografías donde Ramón sonreía abrazándome en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada logro de su vida. Y por primera vez desde la muerte de Esperanza, una idea que jamás creí posible empezó a crecer en mi mente. Tal vez había llegado el momento de enseñarles qué significaba realmente perder al viejo estorbo que tanto los molestaba. Los siguientes días los pasé como en una película en cámara lenta. Cada mañana me levantaba a las 5:30, como había hecho durante 50 años, pero ya no tenía ganas de hacer nada. El café me sabía amargo. Los noticieros me parecían puro ruido, y las horas se me hacían eternas, sin tener a quién visitar o por quién preocuparme. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas de Esperanza en el patio trasero, recordé una conversación que había tenido con mi compadre Aurelio unas semanas después de la muerte de mi esposa. «Francisco», me había dicho mientras tomábamos cerveza en su cochera,
Si algún día necesitas un lugar donde vivir tranquilo, yo tengo un cuartito atrás de mi casa que está vacío desde que se casó mi hijo menor. En ese momento le había agradecido, pero le dije que yo estaba bien en mi casa, que ahí estaban todos mis recuerdos con esperanza, que Ramón me visitaba seguido. Pero ahora, después de escuchar esa conversación por la ventana, las palabras de Aurelio se me repetían en la mente como disco rayado. Esa tarde fui al escritorio donde guardaba todos mis papeles importantes. Saqué la caja de metal donde tenía las escrituras de mi casa, los títulos de propiedad, las pólizas de seguro, todo lo que había acumulado en más de 4 décadas de trabajo honrado. Con las manos temblorosas, busqué un documento específico que sabía que estaba ahí, pero que había olvidado completamente durante los últimos años. Ahí estaba, las escrituras originales del terreno que le había regalado a Ramón cuando se casó. Y en la letra pequeña, en esa parte que uno nunca lee con cuidado, decía algo que se me había olvidado por completo. El terreno seguía a mi nombre como donante con reserva de dominio. Según el abogado que había redactado el documento, eso significaba que yo conservaba ciertos derechos sobre la propiedad hasta que se cumplieran ciertas condiciones. Llamé al licenciado Morales, el mismo que me había ayudado con todos los trámites legales de la donación. Don Francisco, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Bien, licenciado. Tengo una pregunta sobre las escrituras del terreno que le regalé a mi hijo. ¿Usted recuerda qué significa eso de reserva de dominio? Se quedó callado un momento, como recordando los detalles. Ah, sí, claro. Eso significa que usted puede revocar la donación si se demuestra que el donatario incurrió en ingratitud manifiesta. Es una cláusula de protección para casos donde los hijos maltratan o abandonan a los padres que les hicieron donaciones. ¿Ingratitud manifiesta? Las palabras se me grabaron en el cerebro como hierro caliente. ¿Y qué tendría que hacer yo para revocar la donación? Pues tendría que demostrar ante un juez que su hijo lo ha tratado con desprecio, que no le ha proporcionado cuidados necesarios, que ha mostrado ingratitud hacia sus beneficios. Si se comprueba, usted podría recuperar legalmente la propiedad. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en mi silla por más de 1 hora, procesando esa información. Toda mi vida había creído que cuando uno regala algo, se olvida para siempre de eso. Pero resulta que la ley protege a los padres de los hijos ingratos. ¿Quién hubiera pensado que don Francisco, el albañil que apenas terminó la primaria, tenía derechos que ni él mismo conocía? Esa noche saqué una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que había pasado en los últimos meses. Las humillaciones en la boda, los desaires de Adriana, las excusas de Ramón para no verme, la conversación que había escuchado por la ventana. Cada fecha, cada detalle, cada testigo que había estado presente. Si algún día necesitaba demostrar ingratitud manifiesta, iba a tener todas las pruebas organizadas. También saqué todos los recibos de los gastos que había hecho para ellos, el enganche del carro, los muebles que les había comprado, la reparación del techo cuando se les filtró el agua, las colegiaturas de los nietos, los regalos de cumpleaños y Navidad. Miles y miles de pesos que había gastado por amor, pensando que estaba ayudando a mi familia. Ahora veía esos gastos como evidencia de mi generosidad y su ingratitud. El domingo, en lugar de llamar a Ramón para invitarlo a desayunar, marqué al compadre Aurelio. ¿Todavía tienes ese cuartito disponible atrás de tu casa? Claro, Francisco. ¿Por qué? Creo que pronto voy a necesitarlo. No le expliqué más detalles por teléfono, pero cuando colgué, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Ya tenía un plan, ya sabía exactamente qué iba a hacer. Y lo más importante, ya sabía que no estaba tan indefenso como mi familia creía. El lunes por la mañana fui al bufete del licenciado Morales para revisar todos los documentos con calma. Su oficina quedaba en el centro, cerca de la catedral.
en un edificio viejo pero elegante, donde siempre olía a café y papel nuevo. Cuando le expliqué mi situación, se puso serio y revisó cada papel con cuidado. Don Francisco, efectivamente usted tiene bases legales sólidas para revocar la donación. Pero antes de proceder, ya intentó hablar directamente con su hijo. A veces, estos problemas se pueden resolver en familia sin llegar a los tribunales. Licenciado, mi hijo ni siquiera sabe que yo escuché esa conversación. Si le digo que los oí hablando mal de mí, van a decir que soy un espía chismoso. Si les reclamo que me tratan mal, van a decir que soy un viejo resentido que exagera todo. El licenciado asintió con comprensión. Entiendo su punto. ¿Qué piensa hacer entonces? Quiero que prepare todos los papeles para revocar la donación, pero no los vamos a presentar todavía. Primero quiero darles la oportunidad de que muestren su verdadero carácter. Si realmente me consideran un estorbo, van a estar felices cuando me vaya de sus vidas. Salí de ahí con una carpeta llena de documentos legales y una cita para la siguiente semana. Después fui al banco a revisar todas mis cuentas y organizar mis finanzas. Tenía mis ahorros, mi pensión del Seguro Social y algunos préstamos pendientes que me debían compañeros de trabajo. No era rico, pero tenía lo suficiente para vivir dignamente sin depender de nadie. Esa tarde visité a Aurelio en su taller de herrería. Lo encontré soldando una reja para una casa de la colonia americana, con su careta puesta y chispas volando por todos lados. Cuando me vio llegar, apagó la máquina y se quitó los guantes de trabajo. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo vas con lo de tu familia? Le conté todo. La boda, las humillaciones, la conversación que había escuchado, los papeles del abogado. Aurelio me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando y moviendo la cabeza cuando llegué a las partes más dolorosas. ¿Sabes qué, Francisco? Yo he visto muchos casos así. Los hijos se creen muy modernos y piensan que los papás ya no servimos para nada. Pero cuando se les quita el apoyo, ahí sí se dan cuenta de lo que valíamos. Por eso quiero irme a vivir contigo una temporada, compadre. Necesito que vean lo que es la vida sin el viejo estorbo que tanto los molesta. Claro que sí. El cuarto está disponible desde mañana si quieres. Y sabes que mi esposa te tiene mucho cariño desde que ayudaste a construir la ampliación de la casa. El martes comencé a empacar mis cosas más importantes en cajas de cartón. No toda la casa, solo lo indispensable: ropa, fotografías, documentos, las herramientas de trabajo que más apreciaba, los recuerdos de esperanza que no podía dejar. Todo lo demás se iba a quedar exactamente como estaba, esperando a ver qué pasaba. También escribí una carta dirigida a Ramón, pero no para explicarle mis razones o para reclamarle nada, solo para informarle mi nueva dirección y teléfono. Una carta seca, formal, como la que le escribirías a un conocido, no a un hijo al que criaste con amor durante 38 años. Ramón, me cambio a vivir con el compadre Aurelio por tiempo indefinido. Si necesitas contactarme, este es mi nuevo teléfono y dirección. Cuida a tu familia. Tu papá, Francisco Herrera. Ni reproches, ni explicaciones, ni súplicas. Solo información práctica. Quería ver cuánto tardaban en darse cuenta de que me había ido, y más importante aún, quería ver si realmente les importaba o si se sentían aliviados de quitarse al viejo problema de encima. El miércoles por la noche, después de cenar, puse todas las cajas en mi camioneta y manejé hasta la casa de Aurelio. Su esposa, doña Rosa, me recibió con café caliente y pan dulce, como si fuera un hijo que regresa de viaje largo. Francisco, mi casa es su casa por el tiempo que necesite. Usted sabe que nosotros lo queremos como familia. Esa noche, acostado en una cama ajena pero en un hogar donde me recibían con cariño genuino, me quedé despierto pensando en cuánto tiempo tardaría Ramón en notar que su papá ya no estaba disponible para sus visitas de compromiso y sus llamadas de vez en cuando. Y sobre todo, me preguntaba si realmente extrañarían al viejo estorbo o si descubrirían que se sentían más cómodos sin él.
Pasaron 5 días completos sin que Ramón se diera cuenta de que me había mudado. 5 días en los que no llamó, no visitó, no preguntó cómo estaba su papá, que según él estaba muy solo. Fue hasta el lunes de la siguiente semana cuando finalmente me marcó, y solo porque necesitaba que le prestara mi escalera de aluminio para arreglar una gotera en el techo. Hola, papá, ¿cómo está? Oiga, ¿me puede prestar su escalera grande? Se nos está filtrando agua en el cuarto de los niños y necesito subir a revisar las tejas. La escalera está en mi casa, le respondí con voz tranquila. Pero yo ya no vivo ahí. Se quedó callado por unos segundos, como si no hubiera entendido. Bien, ¿cómo que ya no vive ahí? ¿Dónde está? Estoy viviendo con el compadre Aurelio. Dejé una carta en su casa explicándole la situación. ¿Qué carta? Yo no he visto ninguna carta. Espéreme, voy a buscarla. Escuché el ruido del teléfono cuando lo dejó sobre alguna mesa. Después, sus pasos apurados. Luego la voz de Adriana preguntando qué pasaba. A los 5 minutos regresó al teléfono con la respiración agitada. Papá, encontré la carta. No entiendo. ¿Por qué se fue sin decir nada? ¿Está enojado por algo? Ahí estaba la oportunidad que había estado esperando. El momento perfecto para preguntarle directamente si realmente me consideraba un estorbo, si mi presencia los molestaba tanto como había escuchado por la ventana. Pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que era mejor dejar que ellos solos se dieran cuenta de la situación. No estoy enojado, hijo. Solo decidí que era tiempo de darles su espacio. Ustedes son una familia independiente, como tú mismo dijiste. Yo cuando dije eso, papá, no entiendo qué está pasando. ¿Puede venir para que platiquemos? Ramón, yo escuché la conversación que tuviste con Adriana el martes pasado. La escuché por la ventana de su sala, cuando ella le decía a su hermana por teléfono que yo era un estorbo, que venía demasiado seguido, que los niños ya no me necesitaban. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, como de niño regañado. Papá, yo, nosotros. También te escuché cuando le dijiste que tenías razón, que el asunto estaba muy pesado, que ibas a hablar conmigo para que entendiera que ya eran una familia independiente. Papá, eso no es. O sea, sí, pero no era. Ramón, no tienes que explicar nada. Ustedes tienen derecho a vivir como quieran en su casa, y yo tengo derecho a no ser un estorbo para nadie. Pero usted no es un estorbo. Papá, las cosas que dijo Adriana. Bueno, a veces ella se estresa, pero eso no significa. Hijo, ya tomé mi decisión. Voy a vivir con Aurelio donde sí me quieren y me respetan. Ustedes van a estar mejor sin el viejo que los molesta con sus visitas. En ese momento escuché la voz de Adriana de fondo, preguntando con qué papá estaba hablando por teléfono. Cuando Ramón le explicó que me había mudado, la oí gritar: ¿cómo que se mudó? ¿Y quién va a cuidar su casa? ¿Quién va a pagar los servicios? Ahí fue cuando se me ocurrió la pregunta que iba a cambiar todo. Ramón, por casualidad, ¿ustedes sabían que yo todavía soy el dueño legal del terreno donde está construida su casa? Otro silencio mortal. Después, la voz de Ramón temblando. ¿Cómo? ¿Cómo que usted es el dueño? Pero si usted nos lo regaló cuando nos casamos. Sí, se los regalé. Pero nunca se hizo el traspaso definitivo de propiedad. Según las escrituras originales, yo conservé la reserva de dominio hasta que se cumplieran ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Saqué los papeles que tenía sobre la mesa de Aurelio y leí textualmente que el donatario mantenga respeto y consideración hacia el donante y que no incurra en actos de ingratitud manifiesta. La línea telefónica se quedó tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Después, muy bajito, la voz quebrada de Ramón. Papá, ¿qué significa eso? Significa, hijo, que la casa donde vives, el terreno donde están jugando mis nietos,
Todo eso sigue siendo legalmente mío. Y si un juez determina que me han tratado con ingratitud manifiesta, puedo recuperar la propiedad cuando yo quiera. Escuché un ruido como si el teléfono se hubiera caído, después voces alteradas, después llantos. Cuando Ramón regresó al teléfono, estaba llorando como no lo había escuchado desde que era niño. Papá, por favor, venga a la casa. Necesitamos hablar. Por favor. ¿Para qué, hijo? Para que me digan que entienda que ustedes ya no me necesitan, para que Adriana me trate como enfermo mental delante de mis nietos. No, papá. Para pedirle perdón, para pedirle que regrese, para decirle que lo necesitamos mucho más de lo que creíamos. Por primera vez en semanas sonreí, no de felicidad, sino de algo parecido a la justicia. El viejo estorbo que tanto los molestaba resulta que era más importante de lo que habían imaginado. Esa tarde, alrededor de las 5, escuché que llegaba un carro a la casa de Aurelio. Por la ventana vi a Ramón bajarse de su Honda Civic con cara de haber llorado, caminando hacia la puerta como si fuera a una cita con el dentista. Aurelio salió a recibirlo y me avisó que mi hijo estaba ahí. Pásalo a la sala, compadre. Vamos a platicar como gente civilizada. Ramón entró con la cabeza gacha, igual que cuando era niño y había roto algo importante. Se sentó en el sillón de enfrente sin levantar la vista, con las manos temblándole sobre las piernas. Papá, yo vengo a pedirle perdón. Lo que escuchó el otro día, las cosas que dijo Adriana, yo sé que estuvieron muy mal. Muy mal las cosas que dijo ella, o muy mal que yo las haya escuchado. Le pregunté, porque necesitaba saber si realmente entendía el problema, o solo estaba tratando de arreglar la situación por conveniencia. Muy mal las cosas que dijimos los dos, papá. Muy mal que hayamos hablado de usted así. Muy mal que lo hayamos hecho sentir como estorbo, cuando usted nunca ha sido nada más que un buen padre. Se quebró la voz en la última frase y empezó a llorar como hacía décadas que no lo veía. No llanto fingido para conseguir algo, sino llanto de dolor genuino, de alguien que se da cuenta de que cometió un error muy grave. Ramón, ¿tú realmente piensas que soy un estorbo en tu familia? No, papá, nunca he pensado eso. Fue que Adriana a veces se estresa con los niños, con el trabajo, con los gastos, y cuando usted llegaba de visita, ella sentía que tenía que atender una persona más. Pero eso no es culpa suya, es problema nuestro que no supimos manejar. ¿Y por qué no me dijiste eso directamente? ¿Por qué tuvieron que estar hablando a mis espaldas como si yo fuera un niño problemático? Se cubrió la cara con las manos. Porque soy un cobarde, papá. Porque no sabía cómo decirle a mi esposa que estaba equivocada sin que se enojara conmigo. Porque no sabía cómo explicarle a usted la situación sin lastimarlo. Y al final terminé lastimándolo de la peor manera. En ese momento llegó otro carro. Era Adriana con los niños. Los escuché bajar y tocar la puerta de Aurelio con golpecitos suaves, como ratoncitos pidiendo permiso para entrar. Cuando aparecieron en la sala, Adriana tenía los ojos rojos de tanto llorar, y los niños se veían confundidos. «Don Francisco», me dijo con la voz quebrada, «yo vengo a pedirle perdón de rodillas si es necesario. Las cosas que dije fueron horribles, fueron injustas, fueron malagradecidas». Se arrodilló literalmente en el piso de la sala, delante de mis nietos que no entendían qué estaba pasando. Usted nos dio casa, nos dio terreno, nos ayudó con dinero, cuidó a nuestros hijos, y yo le pagué con desprecios. No tengo excusa, no tengo justificación. Mis nietos se me acercaron corriendo. «Abuelito Pancho, ¿por qué está llorando mi mamá? ¿Por qué ya no vives en tu casa? ¿Cuándo vas a regresar?» Ver a esos niños confundidos, viendo a sus padres, llorando y pidiendo perdón, me partió el corazón de una manera diferente. Ellos no tenían culpa de nada.
Ellos solo querían a su abuelo cerca, sin dramas de adultos complicando las cosas. Papá, continuó Ramón, si usted quiere recuperar la casa, si quiere que nos vayamos, lo entendemos. Merecemos las consecuencias de haberlo tratado mal. Pero por favor no corte completamente la relación con nosotros. Los niños lo necesitan, y nosotros también lo necesitamos, aunque hayamos sido muy tontos para darnos cuenta. Don Francisco, añadió Adriana desde el piso, si usted nos perdona y regresa, yo le prometo que nunca más lo voy a tratar con falta de respeto. Nunca más voy a hablar mal de usted. Nunca más voy a interferir en su relación con sus nietos. Me quedé callado un rato largo, viendo a mi familia destruida en esa sala, pensando en todo lo que había pasado. La verdad es que yo no quería recuperar la casa para botarlos. Yo no quería quedarme con sus hijos sin hogar, solo quería recuperar mi lugar como el patriarca respetado que había sido toda la vida. Ramón, Adriana, yo no quiero quitarles su casa. Nunca fue mi intención dejarlos en la calle. Solo quería que supieran que el viejo estorbo también tiene derechos y dignidad. Lo sabemos, papá, y lo respetamos, y nunca más lo vamos a olvidar. Si yo regreso a mi casa y ustedes regresan a la suya, ¿las cosas van a cambiar realmente? ¿O van a seguir igual hasta que se les olvide este susto? Ramón se levantó y me miró directo a los ojos. Papá, si usted regresa, le prometo que las cosas van a ser como cuando yo era niño. Usted va a ser el abuelo respetado y querido que siempre debió ser. Y si algún día yo vuelvo a fallarle, usted ya sabe que tiene las herramientas legales para ponerme en mi lugar. Por primera vez en esa conversación, sonreí un poquito. Ramón, yo no quiero usar herramientas legales contra mi familia. Solo quiero usar el amor y el respeto que merezco después de 71 años de vida honrada. Eso es lo que va a tener, papá. Se lo prometo por la memoria de mi mamá. Cuando mencionó a Esperanza, supe que hablaba en serio. Mi hijo nunca juraba en vano por su madre muerta. 3 meses después de esa tarde en casa de Aurelio, las cosas cambiaron de una manera que jamás hubiera imaginado. No volvieron a ser como antes, porque antes incluía malentendidos y falta de comunicación. Ahora eran diferentes, pero mejores. Regresé a mi casa, pero establecimos nuevas reglas que todos respetamos. Ramón me visita cada miércoles por la tarde y cada domingo después de misa, no por compromiso, sino porque realmente quiere pasar tiempo conmigo. Adriana me saluda de beso cuando llego a su casa y me sirve café sin que yo tenga que pedírselo. Los nietos corren a abrazarme como antes, pero ahora también me piden que les cuente historias de cuando construía casas y les enseño a usar herramientas básicas en mi taller. La semana pasada, Pedrito, mi nieto menor, me preguntó, «Abuelito, ¿por qué mi mamá dice que tú eres el dueño de nuestra casa?» Le expliqué con palabras sencillas que el abuelo había trabajado muchos años para darles un hogar y que cuando uno da algo con amor, nunca lo pierde completamente. ¿Eso quiere decir que siempre vas a cuidarnos? Me preguntó con sus ojos brillantes. Siempre, mijo. Mientras yo esté vivo, ustedes van a tener quien los cuide. Adriana, que estaba escuchando desde la cocina, se acercó y me puso la mano en el hombro. Don Francisco, gracias por enseñarnos que el amor también necesita respeto para sobrevivir. He aprendido que a veces el amor verdadero requiere mostrar las consecuencias de la ingratitud, no por venganza, sino por educación. Un padre que no se hace respetar no puede enseñar respeto a sus hijos. Un abuelo que acepta maltratos está normalizando el maltrato para las siguientes generaciones. Los domingos, cuando toda la familia se reúne en mi casa para comer el mole que ahora preparamos entre Adriana y yo, veo a mis nietos jugando en el mismo patio donde Ramón jugaba cuando tenía su edad.
y pienso en lo que realmente significa ser patriarca de una familia. No es solo proveer y trabajar, es también enseñar que cada persona tiene dignidad que debe ser respetada. Hace 2 semanas, en la boda de la prima de Adriana, me pidieron que diera las palabras de bendición para los novios. Esta vez no hubo interrupciones, no hubo comentarios sobre mi edad o mi capacidad. Me levanté con mi traje gris bien planchado, miré a toda la familia que me escuchaba con atención y respeto y dije, el matrimonio es como construir una casa. Necesitas buenos cimientos, materiales de calidad y mucho respeto por el trabajo de quien vino antes que tú. Todos aplaudieron, incluida Adriana, que me sonrió desde su mesa con lágrimas en los ojos. El compadre Aurelio me dice que hice lo correcto, que a veces hay que enseñar lecciones duras para que la gente aprenda a valorar lo que tiene. Francisco, me dijo el otro día mientras tomábamos cerveza en su cochera, tu familia aprendió que el amor sin respeto es solo costumbre, y la costumbre se puede perder. Pero el amor con respeto es legado, y el legado dura para siempre. Anoche, mientras revisaba los papeles de la casa en mi escritorio, encontré una carta que Ramón me había dejado sobre la mesa. Papá, decía, gracias por enseñarme que ser hombre no es solo trabajar y proveer, sino también saberse hacer respetar con dignidad. Espero algún día ser tan buen padre para mis hijos como usted fue para mí, y tan buen abuelo para mis nietos como ustedes para los suyos. Guardé esa carta junto con las escrituras de la casa. 2 documentos que representan lo mismo. El legado de un hombre que construyó más que edificios, que construyó una familia que al final aprendió a valorar tanto el amor como el respeto. A los 71 años he comprendido que la verdadera herencia que uno deja no son las propiedades ni el dinero, sino las lecciones de dignidad que enseña. Y que nunca es demasiado tarde para enseñar esas lecciones, incluso a los hijos que creíamos ya adultos. Cada noche, antes de acostarme, le doy gracias a Esperanza por haberme dado un hijo que, aunque se equivocó, supo reconocer su error y pedir perdón. Y le doy gracias a la vida por haberme dado la sabiduría de exigir respeto sin perder el amor. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de enseñar esa lección a tu propia familia? Comparte esta historia con quien necesite recordar que el amor verdadero también requiere respeto para florecer. Y dime de qué ciudad me estás escuchando, porque historias como esta pasan en todos lados donde hay familias que necesitan aprender el valor de la dignidad. Dale like si crees que hice lo correcto al enseñarles que el viejo estorbo también tenía poder para defenderse. Y suscríbete para más historias de personas mayores que recuperaron su dignidad con sabiduría y paciencia.